Perfecto. Bueno, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en la semana pasada empezamos a introducirnos en la historia de este hombre llamado Nicodemo. Y aquel pasaje, aquella escena de la Biblia donde este hombre Nicodemo va a tener un encuentro con Cristo. Y se da ahí una situación que tiene que ver con nosotros también y que tiene que ver con aquellas personas que un día tuvimos una cita o un encuentro con Cristo, ¿verdad? O una cita que algunos pueden tener esta noche. Si hoy hay alguien que viene por primera vez o que aún no ha conocido a Cristo, que aún no ha tenido ese verdadero encuentro con Cristo, pues yo quisiera que hoy pudieras poner toda la atención posible y que simplemente ahí donde estás le digas a Dios: Dios, si hoy yo puedo escuchar la verdad que cambie mi vida, permíteme entenderlo. Permíteme entender realmente cuál es tu plan y cuál es el propósito que tienes para mi vida. Porque yo me imagino que todos los que estamos acá, pues anhelamos o añoramos que Dios haga algo especial en nuestra vida. Tal vez ya le entregaste tu vida a Cristo, pero a lo mejor hoy hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión. ¿Ok? Bien, al estudiar este Evangelio de San Juan y este pasaje, vamos a aprender algo muy importante en este capítulo que vamos a ver. Porque yo creo que este capítulo fue la herramienta extraordinaria que Dios nos dejó en su palabra para poder entender realmente qué significa la salvación. Y también nos va a ayudar a entender cómo guiar a otros a la salvación. Así es que es una herramienta que todos vamos a necesitar usar de una u otra manera. Yo siempre me había preguntado cómo se predicaba la Biblia antes. ¿Y saben cómo se predicaba? Exactamente igual que ahora. Así como lo estoy haciendo yo esta noche, exactamente así se predicaba la Biblia. Tal vez con menos Biblia o con más Biblia, ¿verdad? Pero la manera siempre ha sido igual. Siempre ha sido la misma fuente la que se ha utilizado, la palabra de Dios, la Biblia. Y siempre se ha predicado el mismo camino de la salvación, porque no existe otro, ¿verdad? Siempre se ha predicado acerca de la necesidad de volver a nacer. Dios sigue alcanzando a los hombres en toda época, en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. El mayor propósito de Dios es ese: salvar al hombre. Que todos los hombres puedan conocer esta verdad. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mayor proyecto de Dios es ese: salvar al hombre. Pero, como les digo, si hoy hay alguien que no ha tomado esa decisión aún, yo quiero que le dé gracias a Dios esta noche porque lo trajo a este lugar donde usted va a poder escuchar la verdad de la palabra de Dios. ¿Saben? Es un privilegio vivir en un país donde se puede hablar libremente acerca de Cristo, donde se puede hablar libremente acerca de la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar en un país donde puedes caminar con una Biblia en la mano sin ningún problema. Hay muchos lugares donde esto no es posible, donde se tiene que hacer a escondidas, o hay iglesias subterráneas, como en China, donde no es tan abierto ni tan permitido poder hacer esto. Pero bien, un día yo también llegué ante esta preciosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, como les acabo de contar, donde pude escuchar esta verdad. Y de verdad que yo nunca planeé pues que ese día iba a experimentar lo que experimenté, lo que les acabo de contar con mi testimonio. Aquella verdad, como se los decía ahorita, de verdad que movió todas las estructuras de mi corazón. Mi vida definitivamente jamás volvió a ser la misma a partir de ese día. Y es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, su vida no puede ser igual. Tal vez usted es de esas personas que dicen: no, es que Cristo siempre ha estado en mi corazón. Ok, ¿qué pasó desde el día que Él estuvo en su corazón? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuál fue la transformación? Porque nacer de nuevo significa una nueva vida. Ahora dije el versículo donde en 2 Corintios 5:17 la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después en la vida de todo hombre que ha nacido de nuevo. Así es que si ya eres creyente, también esta es una preciosa oportunidad
un gran privilegio también, porque lo que hoy vamos a aprender, si tú lo manejas bien, si lo aprendes a manejar, va a ser una herramienta muy útil para poder guiar a otros a conocer esta verdad. Porque todos nosotros como creyentes fuimos invitados a un proyecto, al proyecto de ganar al mundo para Cristo. El proyecto de ir por todo, por donde vayamos llevando esta verdad. Dios planeó que esta verdad se transmitiera a través de creyentes o de discípulos que decidieran hablar y compartir el mensaje de salvación. ¿Sí? Si le pueden bajar al aire un poquito porque veo a la gente que se está muriendo de frío. Sí, sí, ok, bien. Así es que bueno, como les digo, definitivamente este capítulo de Juan 3 es una herramienta fundamental para llevar a otros a la salvación. La Biblia dice que va a haber personas que van a estudiar la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que va a haber evangelistas, habla que va a haber maestros, que va a haber pastores, ¿verdad? Son diferentes dones que Dios le ha dado a los creyentes. Por ejemplo, ¿qué es un evangelista? Es el que hace el trabajo del evangelista. ¿Y cuál es el trabajo del evangelista? Pues el trabajo del evangelista es mover los corazones hacia Dios, ¿sí? Tanto de los creyentes como de aquellos que aún no conocen a Dios. El evangelista es el que va a llevar a las personas a mover su corazón a conocer a Cristo o a conocer a Dios. A los que no conocen a Dios, moverlos a tomar la decisión, justamente para que se puedan convertir, para que puedan nacer de nuevo. Y a los que ya conocen a Dios, va a hacer que estos quieran vivir de una manera más profunda, ¿sí? Va a traer gozo a sus vidas y ustedes van a querer compartir esta verdad con otros. Eso es lo que produce un evangelista, justamente. Bien, Pablo le decía a Timoteo justamente, haz obra de evangelista. ¿Por qué le decía esto? Porque todos, aunque no tengamos el don, o aunque algunos no tengan el don de evangelista, van a tener que echar mano de ese don, o van a tener que tratar de hacer obra de evangelista, porque estamos llamados, como les decía antes, a predicar el evangelio. Es un mandamiento, todos tenemos que hablar de Cristo. Si usted un día quiere ver este lugar repleto de gente, usted tiene que determinarse a hablar de Cristo, a invitar amigos, a invitar vecinos, a invitar familiares, a contarle a otros lo que Cristo hizo en sus propias vidas, o lo que está haciendo, para que otros puedan sentirse invitados a conocer esta verdad. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:5? ¿Quién tiene el micrófono para que lea, Jorge? Pero tú... Está apagadito. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Contratado como lector. A partir de ahora me le dan el micrófono al muchacho. ¿Okay? Timoteo era un pastor, era un maestro. Sin embargo, Pablo le decía, no dejes de hacer la labor de evangelista. Como les digo, todos estamos llamados a evangelizar, aunque no tengamos el don. El pastor es el que guía a las ovejas a los pastos verdes. ¿Cuáles son los pastos verdes?, te preguntarás. Pues es este maravilloso libro, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí están todos los nutrientes para la vida del creyente. Aquí está todo lo que el creyente necesita para poder crecer en su relación con Dios. La Biblia es lo que nutre nuestra relación con Dios y es la que tiene el poder de transformar nuestra vida. Tiene el poder de renovar nuestro entendimiento. Dice el Salmo 119 que la Biblia es poderosa, convierte el alma y hace sabio al sencillo. Tiene el poder de transformar una vida. Como les decía ahora, aquellos que viven con sus raíces echadas en este libro serán como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae. Por eso es que Dios dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche. Y dice una promesa maravillosa, y dice que todo nos va a salir bien, que Él hará prosperar nuestra vida si nos determinamos a vivir en este libro. Los maestros son aquellos que profundizan y tienen la facilidad para explicar y exponer este libro.
Así es que cada uno de estos son dones que Dios da y que Dios los ha otorgado justamente para la edificación de la iglesia y para que la verdad del Evangelio llegue a cada uno de los hombres. Ese es el propósito que Dios tiene. Algunos estudiosos de la Biblia, en sus prédicas, han dicho que este hombre Nicodemo, del cual vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que este hombre Nicodemo fue un cobarde por ir a ver a Jesús de noche. Pero ¿sabe qué? Eso es lo menos importante de todo. Aquí lo importante es que Nicodemo se dio la oportunidad, ¿sí? La oportunidad más importante que existe en la vida, escuchar la palabra de Dios. Hay quienes no se quieren dar esa oportunidad. Hay quienes les dicen, ¿te gustaría ir a una prédica, a un estudio de Biblia? No, eso no es para mí. Pero hay quienes sí se dieron la oportunidad, hay quienes sí nos dimos la oportunidad de escuchar esta verdad. Y gracias a Dios lo pudimos entender. O gracias a Dios estás acá, si vienes por primera vez, y estás teniendo esa oportunidad. En este caso, Nicodemo tuvo la maravillosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios de boca del mismo Dios. Sí, porque Jesús es Dios. Y a lo mejor usted dirá, y pues claro, con razón se convirtió. Qué increíble oportunidad tuvo este hombre, Nicodemo. Pues quiero decirles que nosotros tenemos una mayor oportunidad que Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo no tuvo nunca la oportunidad de tener una Biblia completa en sus manos. Tampoco Juan ni ninguno de los apóstoles. Nunca tuvieron una Biblia completa en sus manos. Jamás tuvieron acceso a ella. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba en desarrollo en ese momento, cuando se da esta escena de Jesús con Nicodemo. La Biblia se vino a terminar de escribir aproximadamente en el año 100 de nuestra era. Y en ese momento la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Así es que ellos nunca tuvieron la oportunidad de tener la palabra de Dios completa en sus manos. Quiero decirles que dice la misma Biblia que Dios determinó dejar aquí todo su consejo, toda su guía. Aquí están todas las respuestas a las necesidades de nuestra vida, a las necesidades de nuestra alma. Aquí está todo lo que yo necesito saber acerca de cómo tener yo una verdadera relación con Dios. No como una religión, sino como una verdadera relación. Hoy, por ejemplo, para que tengan una idea aproximada, la Biblia está traducida a cerca más de 3,000 idiomas y dialectos. Hay dialectos en que la única obra literaria que existe es la Biblia. Ningún otro libro se ha escrito en ese dialecto o en ese idioma. Es el libro más vendido de la historia. ¿Sí? También es el más atacado, justamente porque es la palabra de Dios. Así es que definitivamente el milagro más grande, la más grande manifestación de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Creo que lo más importante de este pasaje no es tanto si Nicodemo pues era un cobarde o si había querido ir a Jesús en el anonimato. Vamos a recordar justamente cómo se da esta escena. Juan 3, 1, 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Este hombre vino a Jesús de noche. Quiero decirte que era un principal, o sea que él no era simplemente un fariseo nada más. En Israel, en ese momento, el poder estaba dividido en dos partidos: los saduceos y los fariseos. Eran partidos políticos religiosos. Los saduceos eran los que tenían a cargo, digámoslo así, el gobierno a través del sacerdocio, y los fariseos tenían el Congreso, o lo que podríamos llamar la Asamblea Legislativa, digámoslo así. Así como aquí, en este momento, el gobierno está con un partido que es el PAC, ¿verdad? Y tal vez la mayoría de la Asamblea Legislativa no la tiene el PAC, sino creo que la tiene el PLN, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, que de esa manera que estaba dividido el poder en ese momento en Israel. Pues Nicodemo era uno de los principales
del partido de los fariseos, que de paso eran los más apegados a la ley, eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, y el paréntesis es que les recuerdo que tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Saben? La Biblia dice que tenemos que orar por todas aquellas personas que están en eminencia. Así es que nuestra obligación como creyentes, orar por aquellos que son nuestros gobernantes. Es algo que tenemos que hacer para que Dios pueda hacer prosperar nuestra nación. Ese es solo un anuncio dentro de esto. El hecho es que este hombre llegó a hablar con Jesús, pero vino de noche. Por lo que muchos piensan, como les digo, que él venía en el anonimato, que él quiso venir a escondidas. Pero yo creo que Jesús era un hombre muy ocupado y que generalmente estaba rodeado de gente y que no era fácil acceder a él. Yo pienso que Nicodemo lo que buscó fue el momento correcto, idóneo, para poder estar a solas con Jesús. Porque si ustedes recuerdan aquella escena cuando se da el encuentro de una mujer con flujo de sangre, que aquella mujer busca cómo llegar a Jesús y apenas toca el manto de Jesús, dice ese pasaje que lo rodeaba una multitud, que lo oprimía una multitud. Jesús siempre estaba rodeado de gente. Claro, ya se había hecho la fama de que era un hombre que hacía milagros, que hacía cosas extraordinarias, sobrenaturales. Entonces, cada vez que él llegaba a un lugar o se daban cuenta que él venía, pues por supuesto la gente se aglomeraba, ¿verdad? Así es que no era fácil acceder a él. Entonces yo creo que Nicodemo lo que buscó fue el momento justo para poder estar a solas con Cristo. Así es que gracias a Dios, porque Nicodemo tuvo ese tiempo para poder estar a solas con Cristo. Igualmente le doy gracias a Dios si hoy alguien viene por primera vez también y está teniendo esa maravillosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Cuando un hombre escucha la propuesta de Dios, la verdad de su palabra, siempre se presenta un inconveniente, quiero decirles. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema fundamental que tenemos cuando alguien nos habla acerca de Cristo o acerca de la verdad o acerca de la Biblia? Pues lo que ya sabemos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo no sé ustedes, pero ¿alguna vez ustedes investigaron acerca de Cristo antes de conocer a Cristo? ¿Algún día se tomaron el tiempo para verificar si lo que ustedes creían era cierto o no era cierto? Yo no sé ustedes, pero yo nunca lo hice. Yo nunca me preocupé por ver si aquello que yo había adquirido, aquel conocimiento o aquella información o aquella herencia que había recibido religiosa era la verdad. Nunca me tomé el tiempo de leer la Biblia. Se supone que todos deberíamos leer la Biblia, pero hay gente que no, que simplemente escuchó cosas, las adoptó, las hizo suyas y definitivamente se quedó con eso y nunca se preocupó por cotejar si eso estaba de acuerdo o estaba en armonía con la Biblia. Yo pienso que nadie hace eso. Una de las cosas más difíciles para los hombres es justamente admitir que no sabe nada acerca de esto. Lo más curioso es que cuando llegan a hablarles de Cristo, algunos dicen, no sé, yo ya leí la Biblia. Y tal vez la otra persona le dice, ah, sí, ¿y qué versículo te ha impactado más? Ahorita no me acuerdo de ninguno, ¿verdad? O hay quienes vienen y dicen, no, es que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Así? Muéstrame una. Bueno, no, yo no sé dónde están, pero ¿por qué? Porque a la gente le cuesta admitir que no sabe acerca de esto, ¿sí? Y muchas veces pone una barrera, las cosas que sabe, las cosas que ha dado por un hecho, ha dado por una verdad, que a lo mejor no es verdad, y que por lo general no es verdad. Así es que la gente empieza a argumentar cuando la otra persona le está hablando acerca de Cristo o de la Biblia. Y algunas veces esa persona, como les digo, hace la pregunta que si han leído la Biblia y todavía se atreven a decir que sí, que ya la leyeron, o que ya la leyeron y varias veces. Hablar de Dios es un tema en el que el diablo nos ha hecho creer que somos autoridad y que somos expertos y que nuestra fe, no importa la que sea, si es honesta, es correcta
Y eso es una gran mentira, eso es un gran engaño. Tienes que darte la oportunidad de saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Como les decía ahora, en la Biblia Dios nos deja expresa su voluntad y nos enseña cómo poder tener un verdadero encuentro con Él, cómo poder tener una verdadera relación con Él. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo. Y es por eso que es digna de toda nuestra confianza. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben? Aquí hay 66 libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia, diferentes culturas. Y es increíble que haya un mismo hilo conductor a través de toda la Biblia. Es increíble que un libro confirma a otro. Es increíble que nada se contradice, sino que todo concuerda perfectamente. ¿Cómo es posible que 66 libros escritos por diferentes personas, algunos, y en momentos, épocas, circunstancias, culturas diferentes, etcétera, cómo es que hay un mismo hilo conductor? Eso se debe a que es cierto que quien inspiró la palabra de Dios es Dios mismo, a través de su Espíritu. Fue el que inspiró a todos los hombres que la escribieron. Es la palabra de Dios definitivamente. Y podría darles muchísimos datos acerca de cosas que confirman, o estudios que confirman, estudios arqueológicos, estudios históricos. No sé, si le aplico el método bibliográfico a la Biblia, puedo comprobar que la Biblia es cierta. Podemos hacer cualquier cantidad de pruebas para confirmar que es la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué yo sé que es la palabra de Dios? Porque esa verdad cambió mi vida. Porque esa verdad empezó a hacer que yo pudiera vivir como una nueva persona. Porque esta verdad trajo plenitud a mi vida. Y nunca nada lo había podido hacer. Ningún logro, ningún alcance, nada. Nada pudo hacerlo más que la verdad que conocí a través de la Biblia. Así es que es por eso que yo hablo con tanta seguridad de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, llega Nicodemo, como muchos hombres, alardeando su propia ignorancia, y llega a decirle a Cristo que están convencidos, él y otro grupo de personas, de que Dios se hizo hombre en Jesús. Porque definitivamente una de las cosas más importantes en la vida es descubrir quién es Jesucristo. Tenemos que entender quién es Jesucristo. Y es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque de eso depende la eternidad de cada ser humano. Que entiendas quién es Jesús. Que entiendas por qué Él vino a este mundo. Que entiendas por qué tuvo que morir en una cruz. Como les dije, yo muchas veces vi la cruz y vi esa escena. Y la vi pensando que era un hecho histórico. Incluso hasta lástima me daba ver cómo habían maltratado a Jesús. Pero ese día que les acabo de contar, ese 5 de abril, yo entendí que Él estaba ahí por mí. Yo entendí que Él era Dios. Y entendí que Él estaba ahí pagando por mis pecados. Y ese día entendí que Él me amaba, justamente. Así que todos un día tendremos que entender quién es Cristo. Eso es lo que se llama creer en Cristo. Saber quién es Él realmente. Cuando tú descubres quién es Jesucristo y descubres su verdadera identidad, entonces tienes que dar un paso hacia adelante. Si descubres que Él es Dios, tienes que creerle. Si descubres que Él vino a morir por ti, tienes que aceptar el amor que Él manifestó por ti. Y si descubres que Él vino a salvarte, no te queda otra alternativa más que tomar una decisión a su favor. O rechazar la maravillosa oportunidad de que Él te pueda salvar. Ahora entiendo, antes no lo entendía, pero ahora entiendo que Él sabe cuál es el mejor momento para llegar a la vida de cada persona. Como les dije, yo había oído hablar de esto desde niño. Desde que yo nací oí historias de la Biblia, vi a mi madre orar, oí que había que nacer de nuevo, o oía cosas como un día tienes que entregarle tu vida a Cristo.
Lo oí desde siempre y fue hasta mis 33 años, hace casi 13 años, que le entregué mi vida a Cristo. Pero tuvieron que pasar 33 años. Tuve yo mismo que ir allá afuera al mundo a confirmar que allá afuera no había nada, que allá afuera no había nada que satisfaciera mi vida, que llenara mi corazón. Pero finalmente yo también tuve ese encuentro con Cristo. Finalmente pude ver y entender quién era Él y por qué Él había muerto en esa cruz. Así que Nicodemo llega con Jesús y le empieza a plantear que Él sabe las cosas de Dios. Y empieza el maravilloso trabajo de Jesucristo para con todos nosotros. Todos los hombres somos conscientes de que no podemos con nuestra propia vida. Yo descubrí que era un pésimo administrador de mi vida, ¿sí? Tomaba mala decisión tras mala decisión. Y todos tenemos que admitir que no podíamos con nuestra vida. O tienes que admitir que no puedes con tu vida. En mayor o en menor grado, pero todos sabemos que necesitamos ayuda. Pero aunque nuestra conciencia y nuestra inteligencia lo saben, esas cosas no nos acercan a Dios a pesar de que lo sabemos. Yo recuerdo que a pesar de que sabía que Cristo podía cambiar mi vida, yo seguía aferrado a mi vida y yo quería seguir viviendo igual aunque no era feliz. Así es, ese es el hombre. Así que Cristo empieza a explicarle a Nicodemo qué es lo que Dios tiene para él, y empieza a explicarle justamente cuál es la respuesta a esa necesidad que Nicodemo tiene. Vamos a leer Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, Nicodemo, necesitas volver a nacer. Esa es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo no pasa por las circunstancias, no pasa sin que te des cuenta, no pasa sin que lo aceptes. Volver a nacer no es una acción que Dios de repente lleva a cabo. No es algo que de repente te descubres como un hombre diferente, como un hombre distinto, así de la nada, no. Hay un momento, hay un encuentro, hay una decisión en la vida. Volver a nacer no es algo que pasa por casualidad. Volver a nacer es el trabajo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Es cuando Él decide entrar al corazón del hombre. Es cuando Él decide empezar a transformar la vida del hombre. Es cuando Él trae paz, cuando Él trae plenitud, cuando Él llena el vacío natural que hay en el corazón de un hombre sin Cristo. Porque todos los hombres sin Cristo experimentan el mismo vacío. Porque eso es algo que solamente Cristo puede llenar. Así es que siempre lo vas a experimentar hasta que Cristo llegue a tu vida. Ahí se acaba el vacío. Además, tienes que ser tan consciente que cuando tú naces de nuevo, tú entras a un reino. Y no me refiero al cielo, porque hay gente que cree que el reino de Dios o el reino de los cielos es el cielo. Quiero aclarar que el reino de Dios es algo que existe aquí en la tierra, ¿sí? Un día le preguntaron a Jesús: ¿dónde está el reino de los cielos? Y Jesús les dijo: el reino de los cielos ya está entre vosotros. El reino de los cielos es aquí en la tierra, ¿sí? Todas las personas, cuando aceptan volver a nacer, lo primero que les ocurre es que empiezan a ver este reino de Dios. Como que empiezan a ver el reino de Dios, ¿cómo empiezan a ver el reino de Dios? Pues justamente empiezan a ver las manifestaciones de Dios en sus vidas, empiezan a ver la realidad de Dios en sus vidas. De repente queremos vivir bien, de repente nos incomoda que otros vivan mal. Como les digo, yo era muy mal hablado, pero cuando le entregué mi vida a Cristo, ya no quería hablar mal y me incomodaba que otros hablaran mal. El reino de los cielos consiste en principios, justamente principios que Cristo vino a enseñarnos y a través de los cuales Él planea que nosotros podamos vivir. Cuando la persona nace de nuevo, quiere vivir así. Es definitivo que no tenemos la capacidad, es definitivo que no podemos en nuestras fuerzas, pero al menos queremos.
al menos vamos a anhelar querer vivir bien. Desgraciadamente hay creyentes que se apartan de Dios, pero gracias a Dios hay muchos que están siguiendo a Cristo y que realmente quieren vivir así. No todos viven para Cristo como deberían de hacerlo. La realidad es que no todos tienen la misma entrega, justamente. Pero en el fondo, todos queremos vivir bien. Así es que te invito esta noche a que dejes que Dios conduzca tu vida, ¿sí? Deja que sean sus principios los que gobiernen tu vida. Busca con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de que lo que vas a hacer está de acuerdo a su voluntad. Siempre pregúntate, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué decisión tomaría Él ante esto que estoy enfrentando? De esta manera podremos seguir disfrutando de este lugar llamado el reino de Dios. Cuando fuiste hecho nuevo, Dios hizo de ti una nueva criatura. Esa nueva criatura vive en la presencia de lo que fuiste antes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos una antigua naturaleza, todos tenemos un viejo hombre. Todos queremos vivir bien, pero seguimos teniendo un viejo hombre, seguimos teniendo una antigua naturaleza, un hombre en oposición a la voluntad de Dios. Ese hombre se va a oponer permanentemente a que tú vivas para Cristo. Es por eso que muchas veces quieres hacer algo correcto y muchas veces terminas haciendo totalmente lo contrario. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Justamente, porque seguimos teniendo esa antigua naturaleza. Pero la nueva relación que tienes con Dios, tu relación con Dios vence a ese viejo hombre. ¿Y cómo sabemos que ese viejo hombre fue vencido? Porque cuando Cristo murió en la cruz, murió por todo lo que estaba mal en nuestra vida. Cuando Cristo se levantó de los muertos fue para declarar que todo lo que estaba mal y que todo aquello que producía cosas equivocadas en nuestra vida había sido vencido. La Biblia dice que ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder venció a la muerte y venció al pecado, y es el poder que entra a la vida del creyente y lo hace vivir de manera correcta, lo hace vivir como una nueva criatura. Así es que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, nunca podrás ver este lugar, este reino. Hoy alguien podría preguntar, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Suena una pregunta muy loable, suena como una pregunta bonita, pero quiero decirte que no tienes que hacer nada más que creer en Cristo, porque no se trata de hacer cosas, no tiene que ver cómo es que agrado a Dios, tiene que ver con volver a nacer, tiene que ver con tomar una decisión, la decisión de no querer vivir de acuerdo a nuestra voluntad, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso se trata todo. Les decía que en eso consiste el arrepentimiento, en entender que yo estoy caminando en una dirección equivocada y que ya no quiero caminar igual, ahora quiero ir hacia el lado contrario. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es que el arrepentimiento es cuando ya yo no quiero ir en ese camino y ahora decido cambiar de dirección. Es algo que Dios hace, es algo que no depende de ti, es algo que Dios va a hacer de manera sobrenatural. Juan 3:4 para ir terminando ya. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo mejor alguien podría estar pensando en que si tuvieras la oportunidad de volver a empezar en tu vida, no cometerías los mismos errores. Tal vez alguien diría, si yo tuviera la oportunidad, jamás volvería a hacer algunas cosas que hice. Pues tengo que decirles una gran verdad. Si volviéramos a vivir nuestra vida 1.000.000 de veces, cometeríamos los mismos errores. Por más experiencia que usted crea que tiene ahora, la Biblia dice que el hombre sin Cristo jamás podrá hacer lo bueno. La Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios.
La Biblia dice que no está en el hombre el poder ordenar sus pasos. Es imposible. Así es que es mentira que si volvieras a tener la oportunidad harías las cosas diferente. ¿Sabes por qué? Porque tu corrupción no te permitiría vivir y ser feliz, ni con toda la experiencia del mundo, como les digo. Jesús le dijo a Nicodemo: ni 1.000.000 de veces que volvieras a nacer cambiarías, Nicodemo. Tienes que nacer de arriba, ¿sí? Es un nuevo nacimiento espiritual. No es carnal, es espiritual. ¿Qué dice Juan 3:5? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo tiene que intervenir Dios. No es algo que tú puedes hacer. No es algo que depende de ti. Definitivamente debemos entender que nacer de nuevo no es algo que depende de nosotros. Es algo que solo Dios puede hacer en la vida de un hombre. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que vuelvas a nacer, para aclararle que ni siquiera él puede cumplir con esto. Es algo que Dios va a hacer. ¿Cuándo? Cuando se lo permitas. Es una decisión que cada quien tiene que tomar. El entregarle la vida a Cristo implica que tú tomes la decisión de aceptarlo, que tú tomes la decisión de abrir tu corazón para que Él pueda entrar. Todos los que en este día estamos con Cristo porque Dios hizo un milagro desde el cielo. Cambió tu mente, cambió tu corazón y te empezó a guiar hacia una nueva vida. No fue algo que tú pudiste hacer en tus fuerzas, fue algo que Él hizo. Pero cada uno de ustedes que ya le entregó su vida a Cristo tuvo que tomar la decisión de abrir la puerta de su corazón y decirle a Jesús: Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito que me salves, reconozco que necesito tu perdón, reconozco que necesito tu ayuda, yo necesito que hagas algo. Ya Jesús hizo todo lo necesario. Ya, como les dije, Él vivió la vida limpia y perfecta que ninguno ha podido vivir. Y esa es la vida que Él nos otorga al entregarle nuestra vida y nos reviste de su justicia. Ya Jesús tomó la decisión de dar su vida en propiciación por nuestros pecados, pagando Él la deuda, pagando Él lo que merecía cada uno de nuestros hechos. Ya Él resucitó de los muertos, se levantó de los muertos y confirmó que era Dios. Venció a la muerte y venció al pecado. Y ahora Él se presenta delante de ti como Dios, estando vivo. Y simplemente llama a la puerta de tu corazón. Puedo invitarlos a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos con total devoción y respeto. La semana que viene vamos a hablar de este tema del agua y del Espíritu. Por ahora quisiera aprovechar para decirte que si ya le entregaste tu vida a Cristo, pues simplemente dale gracias a Dios. Dale gracias porque Él hizo todo lo posible para que pudieras entender todo lo que pasó en esa cruz, para que pudieras entender tu necesidad de entregarle tu vida a Él. Pero si hoy hay alguien que viene por primera vez y hoy Dios le hizo entender qué fue lo que Él hizo en la cruz, si hoy viniste a este lugar con la necesidad de que Dios haga algo, hoy entendiste que lo único que debes hacer es abrir la puerta de tu corazón, pedirle a Él que entre, que te salve, que te perdone, que cambie tu vida, que cambie tu condición. Él quiere salvarte, Él quiere regalarte la vida eterna, Él quiere poder morar contigo toda una eternidad. Pero para eso tienes que tomar una decisión, abrir la puerta de tu corazón, decirle a Él que lo invitas a entrar a tu vida, para que Él haga con tu vida lo que Él quiera. Si hoy hay alguien que aún no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, quisiera que prestara atención a este versículo.
versículo, Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quien tiene que tomar la decisión eres tú. O aceptas ese perdón o lo rechazas. Es tu decisión. Hoy Dios te está dando esa oportunidad. Si quieres tomar esa decisión, simplemente ahí donde estás, quiero que repitas la oración que yo voy a hacer. Esta oración se hace una sola vez en la vida, pero al hacerla le vas a decir a Cristo que entre a tu vida. Le vas a decir que crees y aceptas que Él es Dios y que Él te puede perdonar y te puede salvar. Y vas a reconocer que tú necesitas que Él te salve porque has pecado. Así es que quiero que ahí donde estás, en silencio, en la intimidad de tu corazón, si aún no has tomado esta decisión, hoy tomes esta decisión y hagas esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por haberme traído a este lugar para poder escuchar la verdad de tu palabra. Gracias por la maravillosa oportunidad que me has dado de poder escuchar lo que tú has hecho para que yo hoy me pueda salvar. Hoy entendí quién eres tú realmente. Hoy entendí que tú eres Dios, que viniste a este mundo a vivir la vida limpia y perfecta que yo no he podido vivir. Y que si yo te invito a entrar a mi corazón, tú me vas a regalar esa vida perfecta, esa vida limpia, como si yo la hubiese vivido. También entendí, también escuché que tú diste tu vida por mis pecados, pagando lo que yo merecía, recibiendo tú el castigo que realmente yo tenía que recibir. Que tú hiciste todo eso para que yo no tenga que ir al infierno, para que yo no tenga que ir a ese lugar a pagar lo que realmente merezco. Pero lo más grande y maravilloso que hoy he escuchado es que tú te levantaste de los muertos, que estás vivo y que hoy estás llamando a la puerta de mi corazón. Hoy quiero decirte que te invito a entrar, que te acepto en mi corazón, que te acepto como el Salvador de mi vida y quiero que de ahora en adelante seas tú quien tome control de mi vida, que de ahora en adelante seas tú quien decidas cada detalle de mi vida. Quiero caminar contigo, quiero vivir para ti. No sé cómo lo vas a hacer, porque sé que yo no puedo en mis fuerzas, pero yo necesito que lo hagas. Por favor, Dios, te acepto en mi corazón, Cristo, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido y te agradezco esto, en el nombre de aquel al cual hoy puedo llamar mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si hay alguien que hoy hizo esta oración y quiere compartirnos levantando su mano simplemente para regalarle una Biblia y darle 3 consejos. Si hay alguien que hoy quiso hacer esta oración, me gustaría simplemente que me lo indique levantando su mano. La señora allá, ¿hay alguien más que haya tomado esta decisión? Si hay alguien más, no tenga pena. A Cristo no le dio pena morir en una cruz por usted. ¿Hay alguien más? Es simplemente para obsequiarle la Biblia, no lo vamos a poner a hablar ni cosa por el estilo. ¿No hay nadie más? Bueno, muy bien. Dice la Biblia, señora, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así es que en este momento hay una fiesta en su nombre en el cielo, porque hoy usted tomó la decisión de invitar a Jesús a su corazón. ¿Ok? Le voy a dar 3 consejos muy rápidos. 1, lea la Biblia. Por eso le regalamos esa Biblia. Empieza a leer en el Evangelio de Juan, a partir de ahí para adelante. 2 consejo, hable con Dios. Eso es orar, no repetir oraciones. No, hable con Él, cuéntele sus necesidades, cuéntele todas las cosas que usted anhela. Pida por sus seres queridos, pida por su vida, encomiende a Él su camino. Tenga una relación con Él donde usted va a hablar con Él a través de la oración y donde Él va a hablar con usted a través de la Biblia. ¿Ok? Y el tercer consejo es que en la Biblia hay un folletito como esto, ¿cierto? José, ¿le pusiste un folleto de estos?
Ese folleto es para que usted se lo comparta a otra persona y le diga, anoche o ayer, no sé, cuando lo quiera entregar, le entregué mi vida a Jesús. Quiero regalarle este folleto explica, o lo invita a venir el próximo lunes a este mismo lugar, porque seguiremos hablando del mismo, de Cristo. ¿Ok? Bien. ¿Un anuncio? ¿Algún anuncio especial? ¿No? ¿No? Los que quieran colaborar con algo, al final José siempre recoge, ese dinero es para comprar Biblias, para pagar este lugar, el alquiler de este lugar, y además estamos tomando la iniciativa de tener siempre un refrigerio al final. Los voy a invitar a que se queden y puedan compartir, siempre hay algo, un refresquito y algo de comer para que puedan conocerse un poco más, esa es la idea, ¿ok?